Bien, vamos a continuar con el siguiente video de los temas que faltaron por explicar de la tarea que están realizando, jóvenes. Bien, y estos dos temas se refieren a los siguientes, que es el ángulo exterior y el ángulo interior. Bien, vamos a iniciar con el ángulo exterior. ¿Qué es el ángulo exterior? El ángulo exterior se define como la semidiferencia entre el arco mayor y el arco menor entre dos. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, para determinar el ángulo exterior, es el ángulo exterior, nosotros tendríamos que realizar la semidiferencia, es decir, el arco mayor menos el arco menor, y todo esto lo dividimos entre dos. Aquí está, arco mayor menos el arco menor entre 2. Y trasladándolo a la fórmula sería el arco mayor CD menos el arco menor, que es BE, entre 2. Y esto sería para determinar el ángulo exterior. Observen que el ángulo exterior está compuesto por dos, eh, dos secantes, que va de C a A. Entonces, y la otra secante va desde D hasta A, pasando por E. Bien, a continuación veremos un ejemplo. Nos pide lo siguiente: hallar el ángulo BCD, BCD, es decir, el ángulo exterior, y nos dan los siguientes datos: el arco AE, que vale 80 grados, y el arco BD, que vale 40 grados. Si observan, nos dan el arco mayor y el arco menor. Sustituyendo en la fórmula, ángulo C, arco mayor es AE menos el arco menor, que es DB. DB y AE. AE menos BD sobre 2. Sustituimos los valores del arco mayor, que vale 80 grados, el arco menor, que vale 40, lo dividimos entre 2, y esto nos resulta 40 entre 2, y 40 entre 2, 20 grados. Quiere decir que el ángulo exterior, el ángulo C, o el ángulo BCD vale 20 grados. Así estaría determinado por este método para determinar el ángulo exterior. Bien, ahora veamos el siguiente ejemplo, donde nos piden uno de los arcos. Vamos a ver, ¿qué dato nos dan? Nos dan PQ. ¿Quién es PQ? El arco menor, que vale 10 grados, ahí está. Y el ángulo QSP. ¿Quién es el ángulo QSP? QSP vale 40 grados. 40 grados. Entonces nos dan el arco menor y el ángulo exterior. Por lo tanto, tendremos que determinar el arco mayor. Entonces, del lado izquierdo efectuamos la fórmula o el planteamiento, que es MN, que es el arco mayor, menos el arco menor, PQ, sobre 2 igual al ángulo S. El ángulo S, recuerden que es el ángulo exterior. Sustituimos los valores. El arco mayor no lo tenemos, menos PQ, que es el arco menor, vale 10 grados, sobre 2 lo igualamos a el ángulo exterior, que vale 40 grados. Muy bien, despejamos 2, lo pasamos del otro lado multiplicando, muy bien, y nos queda como mn menos 10 igual a 2 por 40. Por lo tanto, está sumando, está restando y pasaría sumando. Por lo tanto, el arco mayor sería igual a 90 grados. Es decir, este arco vale 90 grados. Muy bien. Y si queremos comprobarlo, jóvenes, si queremos comprobar si estamos bien, entonces sería 90. Vamos a comprobarlo con esta fórmula, recuerden, con esta fórmula, es decir, 90 menos 10, 90 menos 10 nos da 80. Entonces, como estaba dividiendo,
lo pasamos multiplicando, ¿verdad? Lo multiplicaríamos 2 por 40, nos da 80. Es decir, 80 es igual a 80. 80 es igual a 80. Por lo tanto, se cumple y comprobamos que estamos correctamente. Muy bien. Continuamos. Al siguiente tema es el ángulo interior. ¿Cómo se obtiene el ángulo interior? Bien, el ángulo interior, recuerden que vamos a obtener el ángulo dentro de la circunferencia. Y esto se resuelve. ¿Cómo se resuelve? Como la semisuma de las medidas de los arcos comprendidos por sus lados. Es decir, si yo quiero obtener el ángulo E, los arcos comprendidos entre los lados, ¿quién sería? EA y ED. Esos son los dos lados. Por lo tanto, el arco comprendido entre esos dos lados sería AD. Y entonces, si prolongamos este ángulo, es decir, el ángulo E, también sería del otro lado, ¿verdad? Acuérdense, el ángulos opuestos por el vértice. Este es el ángulo E. Lo prolongamos, por lo tanto, sus lados van a ser EC o CE, BE o EB, y su arco comprendido entre estos dos lados sería el arco BC o CB, como ustedes lo quieran llamar. Por lo tanto, como ya identificamos sus arcos comprendidos entre sus lados, simplemente los sumamos. Muy bien, entonces sería AD más CB entre 2. Esa sería la semisuma. Muy bien, continuamos con un ejemplo sencillo en el que aplicamos la fórmula del ángulo interior. Muy bien, vamos a ver, ¿qué nos piden? Hallar el ángulo ABE. ABE, lo identificamos, ABE. Ese es el ángulo que vamos a determinar. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son los arcos comprendidos entre sus lados. Muy bien, el arco comprendido entre el ángulo B sería entre AE, aquí está, AE, más el arco comprendido entre sus lados, que sería DC. Los sumamos y los dividimos entre 2. Bien, efectuamos 80, que es el arco AE, más el arco DC, que vale 40. Esto lo efectuamos y nos daría 120 sobre 2. Por lo tanto, el ángulo B equivaldría a 60 grados. Acuérdense que es el ángulo opuesto por el vértice, por lo tanto vale 60 grados. Y este ángulo también valdría 60 grados. Muy bien. Esta es una forma de determinarlo. Y supongamos que queremos cambiar el ángulo. Este ángulo lo vamos a identificar como F. Ángulo F. Quiero determinar el ángulo F. ¿Cuál sería la fórmula de determinar el ángulo F? ¿Quiénes serían sus lados, sus arcos comprendidos entre sus lados del ángulo F? Ya determinamos el ángulo B como ángulo interior. Entonces sería el arco comprendido entre sus lados, sería AD, ¿verdad? AD, aquí lo están observando, AD, el arco AD, y más, ¿cuál es el otro arco comprendido entre sus lados? Que sería CE, el arco CE entre 2. Muy bien, y entonces aquí vamos a efectuarlo de la siguiente manera. ¿Cuánto valdría el arco AD? ¿Pueden ustedes efectuarlo? Eso sería como de tarea, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan resolver. ¿Cuánto nos daría entonces el ángulo interior F?